4.000 policías para dar seguridad. En el Ecuador, la moneda de circulación es el dólar. Volvemos con ustedes a Colombia. En Colombia sigue aumentando la cotización del dólar, se ha disparado a lo largo de los últimos días y hoy la cotización es de 3.202 pesos en la capital colombiana. De esta manera hemos llegado hacia el final del informativo solar, toda la actualidad de América Latina. Gracias como siempre por la compañía y la sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día de Halloween, de las brujitas o de los niños. Feliz día. Informativo solar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Ama de Casa. Toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Hoy miércoles 31 de octubre, día de Halloween, para la gente que lo celebra en Estados Unidos y en otras partes. Jo, estamos en Halloween. Saldrán los fantasmas por ahí y los mostricos, ¿no? Bienvenidos, como saben, en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Rocío Guijarro. El profesor Maldonado está de actividades académicas y hoy hemos invitado a Andrés Guevara, quien nos va a conversar sobre todos los temas en Debatamos sobre la libertad que están ocurriendo en la agenda pública nacional e internacional, pero le pedimos que nos acompañara desde el principio. Ya saben que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del 0212-482-9750, por el DILO 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva. Y saben que esta es la radio que se ve, RCR 750, por el Twitter y el Periscope RCR 750 y por el canal de YouTube rcr.tv, nuestra querida audiencia pendiente de nuestro programa. Y en la primera parte, en nuestra sesión de lo que pasa con la libertad en el mundo, César, tenemos ya a Kenger, a Iván Méndez, Iván por Caracas, quien, bueno, es nuestro experto en tecnología, en todo lo que tiene que ver con las conexiones entre los ciudadanos a través de la tecnología, del internet, de todos estos mecanismos que nos hacen más cercanos, y que ha sufrido, pues, este fin de semana, y creo que ayer lunes, el pasado lunes también, una caída muy fuerte que nos dejó a todos los ciudadanos sin data. Pues todos estábamos como, bueno, no salen los mensajes, ¿qué está pasando? Algo pasó, y en varios sitios de Caracas también se fue la luz. Entonces tenemos allí a Iván, que nos va a contar qué es lo que está pasando con la interconexión en estos mecanismos de la nueva tecnología, el internet y todo eso. Iván, buenos días. Y por acá está Andrés Guevara, está Rocío Guijarro, y queremos que nos cuentes qué es lo que está pasando. Hola, buenos días, Rocío, buenos días, Andrés. Buenos días. Sí, esta semana arrancó en falso, podríamos decir, ¿no? El domingo fue la crisis prácticamente nacional de Telefónica Movistar, una baja de tensión, dañó equipos. Creo que dañó una bomba de agua que a la vez dañó equipos muy importantes en el data center de ellos, y se cayó la conexión, tanto voz como datos, e inclusive los sitios de atención en línea estuvieron fuera del aire por horas, sobre todo los datos. Exacto. No contento con eso, el lunes amaneció Digitel, el 50% de los clientes de esa otra operadora sin conexión de datos en toda la región de los Andes,
por un corte de fibra óptica, que son las mafias que se roban la fibra. Eso es crimen organizado. Entonces, como bien lo dices, la semana arrancó prácticamente bajo apagón, un apagón comunicacional que ya es prácticamente, se puede correlacionar, Rocío, con el apagón eléctrico. O sea, no van separados, van juntos, y esta semana fue como la alerta mayor que la gente pudo percibir y palpar. Exactamente, Iván. Y fíjate que, bueno, hay que decirle a la audiencia por qué está pasando eso. Pues porque, bueno, la falta de inversión que ha habido en estos sectores, pues por la situación que vive Venezuela, que no tienen la posibilidad las empresas de ampliar el espectro, de obtener los dólares para mejorar este sistema, y bueno, por el tema de la infraestructura en Venezuela que está en el piso, ¿no? Exacto, Rocío. Hay una ciudad que es la Vela de Coro, eso lo coloqué en un artículo que escribí ayer para Opinión y Noticias, que lo llamé el apagón comunicacional. Ya empezó. La Vela de Coro, yo lo llamo como es la zona cero del apagón, el área cero, porque ya ahí no hay comunicación con ninguna de las operadoras. Fueron tantos los atentados contra la infraestructura por los últimos 3 años que decidieron ya no invertir más. Sencillamente esa ciudad quedó incomunicada. Y es una paradoja porque es la ciudad donde Francisco de Miranda por vez primera hizo la bandera del país. Entonces es como simbólico que el apagón empiece allí. Sí. La crisis, Rocío, viene por varios frentes. Tienes infraestructura asediada, la hiperinflación que todos padecemos, que en ellos es mayor porque todos los insumos de las operadoras, todos los insumos tecnológicos son importados. Y ellos tienen una tercera variable que es la que está ocasionando esto, que es que tienen las tarifas congeladas. Al tener las tarifas congeladas en un escenario de hiperinflación, ¿qué estás haciendo? Estás dirigiendo el colapso. Entonces, por ejemplo, ellos les autorizaron unos aumentos en octubre, pero la tarifa más alta de las operadoras, o sea, el plan más caro, es más barato que una lata de refresco. Sí, imagínate. No, o sea, son 20 centavos de dólar, 50 centavos de dólar. Yo pude conversar con el presidente de Movistar hace unos días y él nos comentaba que el número mínimo a cobrar por mes para que la operadora pueda sostener operaciones, pero sin innovar, sin comprar equipos nuevos, sin traer nueva tecnología, solamente sostenerse, sin desplomarse, sería cobrar $8 mes, que es un tercio de lo que cobras afuera. Pero imagínate, en este momento están por 50 centavos promedio en los planes más altos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, claro. Y además, bueno, ¿cómo estamos? Pero imagínate, en este momento están por 50 centavos promedio en los planes más altos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, claro. Y además, bueno, Andrés, te quiero hacer una pregunta. En este momento están por 50 centavos promedio en los planes más altos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Los escucho, pero hay una retroalimentación allí. Sí, es correcto. Pero quería preguntarle, ¿qué consecuencias trae en el día a día para los ciudadanos esta ausencia de comunicación? Andrés, es súper grave, porque fíjate, no estamos hablando solamente de voz, de conversar, incluso de usar datos y mandar WhatsApp y comunicarnos con la familia en la noche, sino algo más crítico. Estamos hablando de la gente se queda sin puntos de venta, no puedes comprar, no puedes adquirir cosas. La gente deja de entrar a los sitios de gobierno, es decir, todo ahora se hace en línea, desde un pasaporte hasta gestiones de pensiones, todo eso queda apagado, y servicios de salud, todo lo que requiera comunicación a distancia, viaja por estas redes que son asediadas por vandalismo y por otro tipo de razones. Entonces, mira el espectro tan amplio de daño que le trae a la colectividad. Por eso me comentaba uno de los ejecutivos de una de las compañías que en países como en España, en Argentina, esto ha ocurrido en el pasado. Y por eso se subió la seguridad, pero sobre todo se judicializaron estos crímenes, de manera que no sea solamente un hurto, sino que estás afectando a la colectividad a un nivel más alto. Entonces subes las penas, proteges el sistema. Sería el resumen. Así es. Bueno, estamos viviendo, Iván, en el peor ecosistema digital de la región. Esto lo dice los informes de la CEPAL, y donde, bueno, los ciudadanos vamos a perder la capacidad de comunicarnos, y esa situación tan grave que tú planteas, pues que no vamos a poder ni siquiera pagar cosas o interactuar con el sistema financiero o con el mismo gobierno, que como tú dices, todo se hace por
por internet, ¿no? Muchísimas gracias, Iván, de verdad, manténnos al tanto de esto, te vamos a estar llamando en la semana o en el momento que se produzcan otro tipo de esto para que nos estés informando sobre esta precariedad que estamos sufriendo los venezolanos. Muchísimas gracias, Iván por Caracas, Iván Méndez, director de Opinión y Noticias. Y bueno, el lunes tratemos de hablar para lo del cine y otras informaciones que tú siempre tienes. Gracias, Iván. Seguro, saludos y gracias, Rocío y Andrés. Muchísimas gracias a ti. Bueno, qué lamentable lo que nos está pasando en Venezuela con las comunicaciones. Vamos a nuestra segunda sesión. El libro del día. Bueno, el libro del día, Andrés, es un libro muy bonito y muy bien escrito de una profesora que además es consejera del Instituto Chileno Libertad y Desarrollo, que se llama La Igualdad Liberal. Vamos a ponerlo aquí para que nuestros oyentes y nuestra audiencia que nos está viendo por Periscope y por rcr.tv vea el libro. Es un ensayo académico donde expone ella sus reflexiones generales sobre la desigualdad, sus causas, su relación con la pobreza y la dificultad que ha enfrentado las experiencias igualitaristas, ¿no? Y destaca además muy especialmente lo que a su juicio fue la verdadera revolución de la igualdad en Occidente, que ocurrió como consecuencia del surgimiento del pensamiento liberal clásico en el siglo XVII y el siglo XVIII. Ella dice allí, ¿de qué desigualdad hablamos cuando hablamos de desigualdad? ¿Es suficiente el coeficiente Gini, que es el coeficiente que mide el grado de educación de los países? El Gini es el grado de desarrollo. Sí, pero de alguna manera también la educación. La evolución de la desigualdad en los últimos 40 años. ¿Cómo se mide mejor el grado de bienestar de un país? ¿Por los ingresos o por el consumo? ¿Cuáles son las causas de la desigualdad? Estas interrogantes las va planteando la profesora Lucía Santa Cruz y ella lo intenta responder en este ensayo, cuyo objeto fundamental es tratar de comprender mejor cómo se relaciona la economía de mercado con la desigualdad, analizar los cambios que se han producido en los países e intentar una reflexión profunda sobre el tema, más allá de las simplificaciones con que se suele argumentar en las disputas coyunturales, ¿no, Andrés? Sí, el tema de la desigualdad, ¿no? Es un tema muy interesante porque, digamos, la igualdad hay que agarrarla con mucha delicadeza, sobre todo por el hecho de que no siempre, digamos, la gente no quiere una igualdad orientada a la pobreza, porque si todos somos iguales, digamos, siendo pobres, pues la verdad que no suena muy bien ni muy promisorio para las personas que de alguna manera hacen vida en un país. Exacto. Entonces, al mismo tiempo, creo que es importante, digamos, que el reto al momento de hacer políticas públicas se oriente más hacia la superación de la pobreza que hacia la desigualdad, ¿no? Creo que es un tema que está allí y que la igualdad siempre sea una igualdad, digamos, si se quiere, ante la ley. Ante la ley como se plantea, pues ahí todos somos iguales. Y no mediante ella. Exactamente. Que es importante diferenciar. No es lo mismo que todos tengamos derechos, digamos, en un plano de igualdad, a que nos valgamos en función de una norma para ser más iguales que otros. Exacto. En definitiva, se trata de dilucidar cuál ha sido el efecto que han traído consigo la economía de mercado, la modernización capitalista y el crecimiento económico sobre los criterios de jerarquización social y las formas de organización social. La hipótesis que presenta la profesora Lucía Santa Cruz es, como ella es chilena, en el caso chileno, ella pone el ejemplo, la modernización ha puesto fin a las formas de estratificación propias de una sociedad tradicional que acompañó la historia de Chile, al menos desde la independencia, habla ella, ¿no? Y dice que ello ha permitido un tránsito acelerado hacia la modernidad y un cambio en la estructura social, desde una perspectiva basada en criterios de pertenencia u origen, a otra donde el mérito pasa a ser un factor más decisivo en las formas de jerarquización social y económica. Mira, qué interesante esto, ¿no? Y es todo el tema de la movilidad social, de la movilidad económica.
Cómo la gente va pues teniendo ambiciones, teniendo deseos y trata de lograrlos, y ahí hay una movilización a partir de, bueno, si yo no fui a la universidad, trato que mi hijo vaya a la universidad y que desarrolle, y eso va cambiando el ámbito de la vida de las personas, ¿no? Algunos filósofos suelen sostener, plantea ella, que los hombres nacen libres e iguales, pero esta aseveración es más una metáfora que una descripción de la realidad, ¿no? Se refiere específicamente a la igualdad en dignidad y en derechos, como tú muy bien lo decías, Andrés, que la sociedad debe garantizar a todos sus miembros, porque el hecho es que, si bien en la época moderna las personas en la mayoría de las naciones han conquistado el derecho a ser iguales en derechos y ante la ley, ellas son desiguales en sus talentos y en toda suerte de bienes y atributos, ¿no? Porque... No, ciertamente. Fíjate tú que es el gran reto, creo yo. De nada te sirve a ti, digamos, fomentar una sociedad con muchas brechas si al final del día no generas un ambiente de prosperidad y creación de riqueza para todos. Así es. Entonces, bueno, vamos al corte. Les recomendamos La Igualdad Liberal de Lucía Santa Cruz, profesora chilena, graduada en Londres y en la Universidad de Oxford, profesora de Historia y consejera del Instituto Aliado y Amigo Libertad y Desarrollo. Vamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Soñar nos hace desear una vida mejor y trabajar por ella. Nos reta constantemente a dar y aspirar más de nosotros. Permite que tus sueños se eleven junto a la colección de sábanas Efecto Armonía de Ama de Casa. Renueva tus espacios y tu energía con sus colores y texturas inspirados en la filosofía Zen, que evocan sentimientos de paz y equilibrio para así disfrutar de un plácido descanso. Ama de Casa. Toca, siente y vive. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y vamos a aclarar una acotación que me hace el buen amigo historiador Felipe Benítez, sociólogo, amigo, quien me está aclarando que el Gini es verdad que lo confundí con el PISA, es un coeficiente que trata de medir la desigualdad a nivel internacional, es la medición del parámetro, el Gini, es un índice para medir el coeficiente de desigualdad en los países. Gracias, Felipe, por estar pendiente. No, fíjate una cosa curiosa, en países africanos como Burundi, el coeficiente evidentemente muestra muchos menos rasgos de desigualdad, pero al mismo tiempo, cuando tú comparas esa desigualdad, en qué contexto se da en un ambiente en el cual la gente es mayoritariamente pobre. Entonces, todo el mundo es igual, entre comillas, desde el punto de vista material, pero digamos en condiciones paupérrimas, y esa no es la idea. La idea es que tú puedas tener ciertamente acceso a oportunidades y a servicios, a bienes y a prosperidad en condiciones más o menos, digamos, de crecimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con el coeficiente Gini, porque puede ser bastante engañoso al momento de analizar, digamos, el avance o el retroceso de las sociedades, ¿no? Sí, bueno, y en Ventanillas de América Latina, Andrés, queríamos traer un artículo bien interesante que escribió Ian Vázquez, que es el director general del Centro para la Prosperidad del Cato, del Instituto Cato en Washington, que es precisamente sobre lo que sucedió el fin de semana con la elección del nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro, y él habla de los dos gigantes populistas. Ian dice que
y comenta en este artículo lo que podemos esperar en la región de tener en la presidencia de los dos gigantes de América Latina, México y Brasil, a presidentes populistas. Mira qué interesante esto, ¿no? Los dos gigantes latinoamericanos, México y Brasil, pronto estarán liderados por populistas. Uno de izquierda, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, y el otro de derecha, el brasileño Jair Bolsonaro. Que bueno, que el fin de semana, el domingo, fue la elección en donde salió designado pues Jair Bolsonaro. ¿Qué significa, se pregunta Ian, el regreso del populismo en la región? En ambos casos representa el rechazo al status quo, ¿no? A la impunidad, a la inseguridad, a la corrupción, que creemos que forma parte importante de este tipo de elecciones. Tras años de crecimiento mediocre, escándalos de corrupción y una violencia que ha llegado a niveles récords, los mexicanos castigaron a los partidos tradicionales. En el caso brasileño es más dramático todavía. La izquierda colapsó y en desgracia tras años de gobierno. La gestión del Partido de los Trabajadores culminó en la peor recesión y en el caso de corrupción más grande de la historia brasileña. Bueno, con un presidente en la cárcel y la destitución de una presidenta. Y fíjate lo importante del tema institucional, ¿no? De instituciones sólidas que en Brasil se demostró que son fundamentales para que la democracia funcione, ¿no? Los brasileños rechazaron a los grandes partidos también que se vieron involucrados en este desastre de corrupción tan grande que abarcó a toda la región y quién sabe si más allá, ¿no? Tanto en Brasil como en México, la clase política no acepta la responsabilidad por el nuevo auge del populismo. El PT ha insistido en que es víctima de un golpe de Estado y que Lula es inocente, y en ese sentido el fenómeno Bolsonaro es parecido a otros movimientos de derecha populista en otras partes del mundo que se nutren de la creciente distancia que sienten los ciudadanos de sus gobernantes. Esto es un fenómeno bien interesante que está sucediendo, ¿no? En la región y en otros países, ¿no? Del mundo. Marca el hastío de las masas, si se quiere, frente a lo que consideran un sistema que no les está dando pues respuestas a sus necesidades, lo cual es muy peligroso, ¿no? Porque al final del día, si tú subviertes el valor de la democracia, pues terminas precisamente también yendo a cauces autoritarios. Sí, fíjate que él plantea que el contrapeso regional que el gobierno de Bolsonaro hará a las dictaduras de izquierda será bienvenido y marcará una notable diferencia con el apoyo explícito que ofreció el PT a Cuba, Venezuela y otros autoritarismos aliados. Por su nacionalismo de derecha, Brasil, bajo Bolsonaro, se acercará, dice Ian Vázquez, mucho más al Estados Unidos de Donald Trump. Pero México seguirá siendo el país más importante para Estados Unidos por el mero hecho de ser su vecino inmediato y por estar tan integrados económicamente. Será la primera vez que habrá dos populistas a ambos lados del río Bravo y por ser nacionalistas habrá cierta afinidad entre ellos respecto a los temas que más importan en la relación bilateral. Sin embargo, plantea Ian aquí, habrá choques. Trump y AMLO difieren enormemente. AMLO es Andrés Manuel López Obrador, para nuestra audiencia. Difieren enormemente acerca de cómo tratar la migración mexicana, el narcotráfico, las relaciones interamericanas, ¿no? Sí. O sea, que es un entorno bastante complicado para esos dos lados del río Bravo, ¿no? Absolutamente. Fíjate que yo me muestro bastante cauto y creo que uno tiene que ser prudente al momento de emitir opiniones tanto de López Obrador como del caso de Bolsonaro, porque no se pueden generar, al menos en mi opinión, solidaridades automáticas con una persona porque uno piense que va, entre comillas, a ayudar a Venezuela y a la causa democrática. Uno al final del día tiene, al menos en mi humilde opinión, que ver, y sobre todo si defiende principios de libertad, hasta qué punto en los países vecinos, pues también los gobernantes que están allí ayudan a limitar el poder del Estado, promueven una sociedad libre y, digamos, el respeto al Estado de Derecho. Si eso no se cumple, independientemente de la ideología que tenga la persona, pues está fallando como gobernante. A veces es curioso, pero tú hablas con liberales de otros países y se quejan, digamos, de administraciones que uno ve presuntamente como aliadas. Por ejemplo, con temas de cargas fiscales, con temas de tributos, con temas incluso del respeto al Estado de Derecho, hiperregulación.
corrupción en países que tú crees que presuntamente te están ayudando, como digamos a la causa, a la democratización de Venezuela. Bueno, dentro de esos países lamentablemente se percibe que no todo es lo óptimo que ellos quisieran. Entonces, eso vamos a hablar en Debatamos sobre la Libertad. Bueno, dice, concluye aquí Ian Vázquez, que a quien hemos tenido otras veces aquí, no lo conseguí para que nos hablara de este artículo. Él dice que en el entorno de López Obrador, por ejemplo, hay admiradores de los regímenes venezolano y cubano. Luego de ser condenado por México y un creciente número de países americanos, el presidente de Venezuela ha sido invitado a la toma de posesión de López Obrador. Parece que México reemplazará a Brasil en cuanto al apoyo diplomático ofrecido a esas dictaduras. Mientras más choque Trump con López Obrador, más se volverá López Obrador un referente para la izquierda latinoamericana y más Bolsonaro para la derecha populista. Entonces él dice que a la vez las reformas de mercado que dice apoyar Bolsonaro son necesarias, pero no hay que pensar que está convencido de aplicarlas cuando ha sido crítico de ellas durante su paso de más de un cuarto de siglo por el Congreso de ese país. Hay que moderar las expectativas, como tú bien lo comentabas ahorita, Andrés. La noche que ganó la elección, Bolsonaro mostró un libro del ultraconservador Olavo de Carvalho, crítico duro tanto del socialismo como del liberalismo. Interesantísimo artículo de Ian Vázquez, se lo recomendamos ampliamente a nuestra audiencia en la página de elcato.org. Además, Ian Vázquez publica en El Comercio de Perú, porque Ian es nació en Perú y se fue muy pequeño a Estados Unidos, y ahí está en el Cato Institute, elcato.org. Bueno, este fue nuestro libro del día y vamos entonces a nuestro segundo corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. 3 funcionarios del SEBIN fueron detenidos por agentes federales de Estados Unidos en Miami por realizar actividades de espionaje en contra de grupos opositores que se encuentran en el exilio. Leonardo Figueroa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, reiteró que es un procedimiento ilegal y anárquico el decomiso de 254 toros en esa entidad, realizado por funcionarios de la Guardia Nacional. Cada estado tiene situaciones similares, diferentes, de acuerdo a lo que amanezca pensando un gobernador o un alcalde, y esta situación, pues por supuesto que desmotiva la inversión en el campo y traerá mayor escasez y menos producción y mayor escasez. Un ganado que viene legal, consumiado, con su certificado de vacuna, que los mayoristas que lo compraron lo pagaron de contado, venía a beneficio, ya esos mayoristas tienen compromiso de entrega de esa carne a sus clientes tradicionales, y de repente aparece una comisión y bueno, este ganado ya no es suyo, este ganado es del Ministerio de Alimentación, y vamos a ver a cómo se lo pagamos y vamos a ver si se lo pagamos. Entonces, ¿en qué país estamos? No hay un Estado de Derecho. La Constitución establece el libre comercio, yo compro y vendo a mis clientes y tengo el libre tránsito, puedo sacar una guía y movilizar el ganado hacia el matadero donde yo trabajo o hacia la finca donde tengo mejor pasto, y ahora no podemos hacer nada de eso. Lluvias y lloviznas se esperan para las próximas horas en gran parte del país. Más allá de nuestras fronteras, una segunda caravana de salvadoreños migrantes salió hoy con rumbo a los Estados Unidos. La ONU debatirá este miércoles resolución para levantar bloqueo a Cuba. Y en los deportes, en el fútbol profesional venezolano, Zulia busca hoy ante Aragua un nuevo título en la Copa Venezuela. 11:31 de la mañana, sigan en sintonía de Aquí se habla libertad.
Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. En la radio que se ve, RCR 750, la radio que se ve, se escucha y se comparte. Bueno, tenemos aquí a Andrés Guevara, quien es abogado y comunicador social, con una maestría en finanzas del IESA y cursando el doctorado de Derecho en la Universidad Central, o sea, como le dicen los americanos, candidato a doctor. Bienvenido, Andrés, a compartir en Aquí se habla libertad. Y tú acabas de llegar de un evento que se hizo en Perú, pero que es un evento mundial de una asociación muy importante, que es la Asociación de Contribuyentes. Y quiero que le expliques a nuestra audiencia qué significa eso de Asociación de Contribuyentes y si en Venezuela se pagan muchos impuestos. Y si es así, ¿dónde se ven reflejados? Porque no lo vemos, ¿no? Sí. Bienvenido, Andrés. No, gracias. Formalmente. No, gracias a ti, Rocío, y como siempre, gracias a toda la gente que hace posible que estemos acá el día de hoy, a nuestra querida audiencia que nos está escuchando. Fíjate, las asociaciones de contribuyentes son organizaciones que crean distintas, en distintos países del mundo, con el objeto de generar cultura tributaria, ¿ok?, dentro de lo que es la ciudadanía. La mayoría de los gobiernos obtiene fundamentalmente sus ingresos gracias a los impuestos. Y en muchos países las cargas fiscales son excesivamente elevadas, ¿ok? Al ser tan altas, pues a uno le duele que en el bolsillo, digamos, le quiten más dinero del debido y que de paso ese dinero no sea de alguna manera pues utilizado para fines óptimos de la sociedad, ¿no? Y en distintos países, pues estas organizaciones lo que buscan es, por una parte, que se disminuya la cantidad de impuestos que se pagan, y por otra parte, o adicionalmente, que los impuestos que sean pagados, pues sean canalizados los ingresos a políticas públicas que efectivamente lleven al desarrollo de lo que cada sociedad necesita en un contexto, desde una acera hasta políticas de seguridad y defensa, instrucción y educación básica. Depende de cada programa de gobierno y hasta dónde llegue el tamaño del Estado. Pero ya eso es otro asunto en discusión. En el caso venezolano, y tu pregunta es muy interesante, nosotros hemos venido de a poco creando una cultura tributaria. Ciertamente los rasgos modernos del país han estado ligados a todo lo que es la estructura del petróleo, y por muchos años el petróleo fue el principal ingreso que tenía el país. Sin embargo, por una parte el petróleo estuvo sujeto a cargas fiscales bastante elevadas, que eso a veces la gente lo deja a un lado. Las compañías que explotaban petróleo están o todavía siguen pues de alguna manera sujetas a un régimen fiscal importante. Pero en el caso del ciudadano, pues digamos, el impuesto era como que algo que no parecía muy importante. Con el tiempo, la carga fiscal se ha venido incrementando, ¿ok? Y cosas tan sencillas como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, IVA, o impuestos municipales, han empezado a tener mayor relevancia en la vida del ciudadano. Y hay uno que la gente parece olvidar, pero que está allí presente en la vida de todos. ¿Y que aumentó? Y que aumentó. No, la inflación. Ah, claro. La inflación que aumenta cada claro, día. También.
La inflación es el peor impuesto que recibe cada ciudadano al momento de evaluarse el valor de la moneda al día a día. Pero bueno, eso es harina de otro costal. A lo que voy es que en el caso del IVA, que pasó de 12 a 16, en el caso del impuesto sobre la renta, hay unos impuestos por allí que digamos, de alguna manera están pues golpeando el bolsillo del ciudadano. En el caso venezolano, más allá de algunas organizaciones puntuales, no existe una cultura de defensa de contribuyentes. Tal vez es momento de empezar a crearla. Y lo interesante es que estas experiencias, por ejemplo, en el caso de mi viaje reciente a Lima, es que hemos visto que en Latinoamérica, nuestros países hermanos del continente, pues están moviéndose en esto. Vemos asociaciones de contribuyentes en Perú, en Paraguay, en Chile, caso brasileño, y tal vez hay otros países, digamos, de Europa que tienen mayor, y Estados Unidos, que tienen mayor tradición en cuanto a este tema. Pero ahí, básicamente, en líneas generales, eso es lo que hemos visto. Claro, y eso es parte de la participación ciudadana, valga la redundancia, de que nosotros tenemos que estar activos y solicitando rendición de cuentas de cómo utilizan esos impuestos que se recaudan y que salen de nuestro bolsillo. Y que, como tú bien dices, hay la hiperinflación, la inflación es el impuesto más perverso que pueda sufrir una sociedad, porque atenta contra toda tu libertad y tu capacidad y calidad de vida para actuar en una sociedad, porque bueno, tu dinero se vuelve agua. Entonces, ese impuesto hay que protestarlo y tratar de que se elimine para que los ciudadanos tengamos posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida. Pero este tema de la cultura tributaria que tú conversabas, de estas organizaciones que se reunieron en ese evento, es precisamente también solicitar en qué se están invirtiendo. Sí, es un ejercicio de Contraloría Ciudadana. De Contraloría Social. Nosotros, como, bueno, desde SEDICE siempre hemos luchado no solo por las ideas de defensa de libertad, sino porque el ciudadano se sienta más comprometido con lo que sucede en su país. Y una forma muy activa y bastante elocuente de tú involucrarte con tu país, con tu sociedad y con tu comunidad reside precisamente en que tú te preocupes de averiguar hacia dónde está yendo el dinero que tú pagas. O sea, la renta no es poca cosa. Tal vez aquí ha habido sus distorsiones por temas macroeconómicos, pero oye, cada vez que tú pagas 16 bolívares por cada 100 de un producto, que es el caso del IVA, oye, creo que es importante, no es una cifra que puede ser desdeñada. Entonces a ti te gustaría saber como ciudadano hacia dónde está yendo ese dinero, sobre todo porque más allá de la retórica, y esto es algo que yo creo que trasciende el tema, digamos, de las palabras, tú ves una serie de deficiencias aquí en numerosos aspectos de los cuales tú sientes una legítima preocupación. Si ves que hay una carencia en un servicio, si ves que hay una carencia, digamos, en algún tipo de infraestructura, que además en el caso venezolano, digamos, el Estado está de alguna manera pues prominentemente en muchas áreas de la vida, pues evidentemente tú dices, yo quisiera saber hacia dónde está yendo ese dinero. Y es perfectamente legítimo. Entonces, porque además hay otro derecho que está coligado allí, que es tu derecho de propiedad, porque ese dinero que te está sustrayendo el Estado y por el cual se financia el Estado, es tuyo en principio y tú lo estás de alguna manera cediendo, bueno, cediendo en términos de fuerza, ¿no? Pero cediendo al Estado para que ellos, digamos, en el mejor de sus esfuerzos posibles, pues se dedique a realizar algún tipo de tarea. Por supuesto, y ahí es donde está la importancia de limitar el tamaño del gobierno, en la medida que el gobierno se dedica a hacer las cosas que tiene que hacer y no las cosas que no le incumben. Digamos, ahí podemos aplicar también lo de la sabiduría china de 90% de las empresas tienen que ser privadas y los controles no tienen que ser directos. La realidad es que tú tienes que saber dónde van los impuestos ya y qué es lo que se hace con ellos. Porque si no, ¿qué pasa si la Contraloría Ciudadana no se aplica? Si tú no estás pendiente de hacia dónde va ese dinero, empiezan a surgir, digamos, arbitrariedades, discrecionalidades en la administración del presupuesto, hechos de corrupción y sobre todo un sentido de indolencia ya desde el punto de vista, si se quiere, espiritual de la ciudadanía con su país. Porque lo que reina es la indiferencia, lo que reina es no me importa, lo que reina es el desidio. Y la idea no es que el día a día de uno en un país sea así. Uno vive en un país, vive en una sociedad y vive en un lugar en el cual las cosas te tienen que importar. Y te importan en la medida que sientas que son tuyas y te involucran como ser humano. Exactamente. Fíjate que eso que comentas, Andrés, en estos días aparentemente se presentó el presupuesto de la Nación. Desde hace 4 años no sabemos ni conocemos el presupuesto y no sabemos a quién
y a cuál área está destinado. Y nuestros impuestos o nuestra contribución, pues tiene que estar en ese presupuesto, pero no conocemos el presupuesto. Es una cosa oscura, en las tinieblas. Supuestamente se presentó hace 3 días, el año pasado se presentó ante el Tribunal de Justicia, y no tenemos idea de qué tiene y cuáles son las partidas del ingreso y del gasto, porque eso es importante. En el Observatorio de Gasto Público que lleva adelante Sedice Libertad, que le hace seguimiento al gasto del gobierno, pues no hemos podido tener la posibilidad de conseguir ese presupuesto de la nación, que es fundamental para que una democracia funcione. Y fíjate tú algo tan interesante, que es que muchas de estas organizaciones, en el caso, digamos, haciendo, como dirían, derecho comparado o una visión comparada, si tú sabes, por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho que la gente dice, bueno, ¿por qué estás gastando tanto en defensa cuando tal vez debes gastar más en educación, cuando las universidades asiáticas, por poner un ejemplo, están dándote la vuelta en ciencia y tecnología? Estoy hablando, digamos, de principios bastante vagos. Entonces, ¿tú cómo sabes eso? Porque precisamente gracias a la transparencia que tienes tú en cuanto a la colocación de cada uno de los montos en el presupuesto, tú sabes cuáles son tus áreas más fuertes y cuáles son tus áreas más débiles. Entonces, si tú quieres orientar tu gobierno a, por ejemplo, desarrollar el tema salud porque piensas que es prioritario por encima del tema de defensa, o al revés, tú sientes que tal vez el tema de defensa y seguridad es la primera prioridad tuya, tú puedes administrar mucho mejor el presupuesto en función, digamos, de una transparencia desarrollada también por la Contraloría Ciudadana. Y otra cosa, esto no solamente es el Ejecutivo Nacional, porque la gente puede pensar, bueno, el problema es simplemente el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, el Ejecutivo Nacional. La respuesta es no. Yo les recuerdo, los impuestos, al menos en el caso venezolano, son los gobiernos, exactamente, tienes tanto a escala municipal impuestos, tienes una carga tributaria importante. De hecho, tradicionalmente muchos municipios recibían mayores ingresos por cargas fiscales tributarias locales que por situados. Eso es importante aclararlo. Y también en el caso de los estados. En menor medida tal vez ahora, pero es así, también tenía una carga fiscal importante. Entonces, al momento de exigirle cuentas a alguien y de que ellos tengan que rendir de alguna manera un informe sobre su gestión, sobre la transparencia de su desarrollo institucional, no solamente es el macro, el gran impuesto del CENIAT, ¿sabes?, sobre la renta y el IVA, etcétera, etcétera, sino que hay otras cargas fiscales y otras tasas que están allí. Y eso va incluso desde cosas tan pequeñas como un registro mercantil al cual tú le pagas tasas, porque eso es bueno aclararlo también, hasta, digamos, el aeropuerto internacional. O sea, allí hay un ingreso fiscal también. Entonces, los contribuyentes de alguna manera somos todos. Y eso también es una forma, si se quiere, de democratización de la participación ciudadana. Porque no solo es el voto. La gente a veces olvida que la participación, el consumidor, de alguna manera, vamos a llamarnos consumidores, los usuarios de los servicios que provee el Estado, independientemente, digamos, de nuevo, del tema de si debe o no proveerlos, porque evidentemente ese es otro debate. Tú eres parte de una democracia, si se quiere, de consumo. Okay, cada vez que tú tomas una decisión como individuo dentro de esa, digamos, esa toma de decisiones que armoniza el Estado. Entonces tú tienes que hacer una Contraloría, y en eso quiero ser enfático. O sea, tal vez el día de hoy que la audiencia se lleve al hecho de que los impuestos deben ser revisados por cada uno, y nosotros tenemos que empezar a entender un poco más. Porque cuando a ti te dan una factura, tú a veces ni miras el IVA. A veces tú dices, ¿cuánto pagaste? Pagué 300 bolívares. Y resulta ser que en realidad el bien no costaba 300, costaba 200 no sé cuánto. Entonces, no existe esa visión y ese conocimiento de la importancia del impuesto en tu sociedad. Sí, es un poco lo que tú decías antes, pues como era la renta petrolera la que ocupaba como el gasto más, el ingreso más grande en la sociedad, pero eso dejó de ser así ya hace unos años. Así es. Y entonces es la carga impositiva la que ahora abarca el mayor ingreso, y por eso los ciudadanos tenemos que exigir conocer ese presupuesto de la nación, que no sabemos quién lo está haciendo y si lo hicieron y lo presentaron, bueno, ¿dónde está para conocer, a ver dónde está la carga más fuerte, si es en educación, es en salud, es en infraestructura? Porque la verdad es que este país tiene problemas en todos los ámbitos. Bueno, los servicios, como hablábamos en la mañana con Iván, al principio del programa con Iván Méndez, la luz, el agua, bueno, ¿dónde está puesto allí el mayor
gasto, para que sea eficiente ese gasto y que resuelva los problemas de las comunidades y la sociedad. Y hay otra cosa, ¿no? Que también, digamos, mucha gente que pregona, por ejemplo, no, es que hay que buscar el verdadero socialismo que se fundamenta en el estado de bienestar, etcétera, ¿no? La realidad es que la mayoría, digamos, de los países que van hacia el estado de bienestar también han reducido la carga fiscal, pero también han replanteado, en el caso de Suecia, Dinamarca y Noruega, fundamentalmente, que tienen cargas fiscales importantes. Ellos se han dado cuenta que lo importante no es, digamos, de alguna manera, anular la capacidad productiva del individuo, ¿no? Y ni de las compañías. Entonces tú generas un marco de incentivos a través del fisco que precisamente te hace más eficiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero evidentemente yo diría que el llamado es un poco a conocer más sobre los impuestos, tener mayor cultura tributaria. Y evidentemente, bueno, el propio Estado, eso siempre se ha hablado en muchos centros de políticas públicas, necesita generar otra cultura tributaria. Porque si tú quieres crear precisamente programas de gobierno, tú necesitas que la gente produzca más, sea más productiva para que genere mayor cantidad de riqueza y puedas gravar esa riqueza creada. Si tú no generas riqueza, ¿a quién vas a gravar? Entonces es un círculo vicioso. O sea, tú tienes un país improductivo, ¿no? Digamos que no tiene suficiente capacidad de desarrollo en muchos ámbitos, y eso pues te está generando un lastre inmenso para poder financiar cualquier programa o política pública que desees a futuro. Exacto, vamos a ir al corte y venimos con unas conclusiones, Andrés, porque también es importante destacar que no tiene que haber tantos impuestos, que mientras menos impuestos y más efectividad, y hay este mecanismo que llaman el flat tax, que también es una propuesta que tienen algunos países de pagar un impuesto único, que es interesante también. Ya vamos y regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La frase dormir como un bebé acaba de tomar un nuevo significado con el set de cuna Baby Armonía de ama de casa. Sus suaves colores y delicados diseños adornarán el cuarto de tu angelito con delicadeza y clase, haciendo de la hora de acostarse una experiencia positiva y relajante, para así arrullar sus más profundos sueños. Ama de casa, toca, siente, vive. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y ya para las conclusiones de este interesante programa con lo que nos está comentando Andrés Guevara, te decía, Andrés, que el flat tax es un sistema impositivo. Recuerdo que se dice hace unos años atrás, hice un debate sobre eso, hace unos cuantos años, porque hemos sido pioneros en discutir cosas que después se han puesto en práctica y otras que no. Pero este flat tax es un sistema impositivo que se ha aplicado principalmente en los países del este europeo y que ha causado unos resultados
impresionantes, paradójicamente, y revolucionarios. Impresionante porque la recaudación crece a ritmos superiores al crecimiento de la economía, y paradójico porque la recaudación aumenta a la vez que se reducen los impuestos, porque es un impuesto al consumo y en ese sentido vendría a sustituir el impuesto sobre la renta y todo eso, ¿no? Y al valor agregado, y consiste en aplicar una tasa única de impuestos tanto sobre los ingresos netos de las personas como de las empresas, y con el flat tax la tasa es única para todos. Para todos, eso sería ideal, pues, que pagáramos un solo impuesto, así como hemos también pregonado que haya una taquilla de pago para todos los trámites que se hacen con los gobiernos, ¿no? Sí, yo quiero aclarar algo, ¿no? Porque no vayan a pensar las personas aquí que yo estoy a favor de muchos impuestos porque quiero generar una cultura tributaria. Lo que queremos es que haya menos impuestos, y si es un flat tax, perfecto. A ver, o sea, lo importante es que sepan, históricamente incluso, bueno, lo que pasó en Estados Unidos, el taxation without representation, de alguna manera, digamos, los impuestos han sido parte fundamental de la historia constitucional y de la independencia de muchos países, ¿no? Pero lo importante es que ciertamente los impuestos tienen que pagarse en la medida, pues que en su justa medida, vamos a llamarlo así. Las jurisdicciones de baja imposición fiscal no aparecen de la nada, Rocío. Están en polémica, digamos, han estado jurisdicciones de baja imposición fiscal porque a veces ayudan a la legitimación de capitales, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero tal vez yo rescatar es que ellas no aparecen por arte de magia. Aparecen porque ciertamente cuando tú tienes jurisdicciones con muchísima carga fiscal, excesiva carga fiscal, otros países han buscado un nicho de negocios, vamos a llamarlo así, a través de, digamos, jurisdicciones que te ofrecen a ti pagar bajos impuestos. Sí, por eso el flat tax yo creo que es una opción interesante, es interesante. Porque es una tasa única para todos, no hay excepciones, es eficiente, evita la corrupción, es justo porque no discrimina ni privilegia a ningún grupo económico y solo se paga el impuesto si la persona genera riqueza. El desempleado, la empresa que sufre pérdida, no tiene por qué pagar el impuesto del flat tax. Es muy distinto, ¿no?, a otros, y es eficiente porque al ser una tasa única para toda la actividad económica, las inversiones no se ven sesgadas ni distorsionadas por criterios tributarios. Este es un debate que habría que dar en la región y en Venezuela. Y para que te sientas bien, la gente de afuera ya se dice con muchísima admiración y respeto, porque ciertamente muchas de estas cosas ya las hemos pregonado nosotros. Evidentemente nuestras prioridades han cambiado por temas, circunstancia país, pero el hecho de que esto ya se haya debatido aquí muestra un poco nuestro compromiso institucional, digamos, con el país y con una sociedad más libre al final. Exacto, lo que hay que rescatar es también, la importancia de la participación ciudadana, la importancia de la Contraloría Social, de estar atento a cuánto y cómo gasta el gobierno y por qué eso no se vuelve eficiencia en servicios, en calidad educativa, en salud, sino que es todo al revés, como lo estamos viviendo en Venezuela, donde no funciona nada y donde el gasto es supremamente excesivo y no se ve ningún resultado, y nosotros los ciudadanos tenemos que estar atentos a que eso no sea así, que tenemos que participar activamente y denunciar este tipo de cosas, ¿no? Sí, la ciudadanía no puede, si se quiere, estar anestesiada ni dormida. Un poco lo que sucede cuando uno enfrenta este tipo de situaciones y circunstancias, digamos, de planificación centralizada, es que pareciera que el ciudadano pierde los incentivos para involucrarse y de alguna manera incorporarse a lo que es su día a día como, digamos, de activismo y de reclamo de sus derechos y de sus obligaciones también, porque, digamos, es una contraparte de las dos. Y precisamente lo que uno no puede permitir es que, precisamente por esa, lo que yo llamo la estética del abandono, uno entonces tire la toalla y diga, bueno, no voy a estar pendiente de nada de lo que sucede acá. Ciertamente eso puede fungir como mecanismo de defensa, pero al final del día lo que te mantiene vivo y lo que hace que, digamos, la sangre circule por tus venas es tu compromiso con tus sueños y tus expectativas y de alguna manera también tus nexos con el país en el que tú vives, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Andrés, de verdad.